Desde el conocimiento queremos conocer, porque esa es nuestra búsqueda permanente, cuáles son las conclusiones a las que llegaron a través de un estudio en el Hospital de Clínicas. Un estudio donde se analiza un componente que tiene el cabello del ser humano. Y es interesante poder charlar sobre este tema. Vamos a tomar contacto con Damián Zoppati, que es jefe de la División Estadística, Archivo Médico y Egresos del Hospital de Clínicas José de San Martín. Damián, soy Luciana Rubinska, estoy con Jimmy Persic. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por comunicarse. Damián, contanos de qué se trató el estudio, cómo se analizó y a qué conclusiones llegaron con el personal de salud. Bueno, un estudio muy interesante, un estudio de investigación que lo hicimos el año pasado, esto fue en el año 2020, en plena pandemia, ideado y dirigido por la doctora Viviana Fabre, que es la jefa del Laboratorio de Endocrinología Clínica del Hospital de Clínicas, donde intentamos cuantificar, objetivar por primera vez el estrés, no solamente con autoevaluaciones y encuestas psicológicas, sino también mediante la cuantificación de lo que es la concentración de cortisol en el cabello. El cortisol es una hormona, es la famosa hormona del estrés, que todos la tenemos y que continuamente está en circulación, y que nos adapta a las diferentes situaciones de estrés cotidiano a las cuales estamos enfrentados en nuestra rutina, y de las situaciones que escapan a esta rutina y que aparecen como un estrés agudo. Esta es la hormona que nos permite enfrentarnos al estrés, sea en forma aguda o en forma crónica. Nosotros, mediante este estudio ideado por la doctora Fabre, medimos la concentración de cortisol en el cabello. ¿Y por qué en el cabello? Porque el cortisol se mide habitualmente en el plasma, es decir, en la sangre, en la saliva, en la orina, pero esto muestra pone de manifiesto la concentración de lo que uno tiene en el momento de la medición, la parte aguda. En cambio, en el cabello el cortisol se va depositando y el cabello va creciendo. Entonces nosotros, cortando el pelo, un pedacito de pelo muy chiquito con una extensión de 3 centímetros, podemos analizar la concentración y vamos hacia atrás en el tiempo, midiendo la concentración de cortisol de los últimos 3 meses, porque entendemos que en promedio el cabello crece 1 centímetro por mes. Entonces, bueno, el estudio que hicimos básicamente interpola la autopercepción del individuo mediante estos test cognitivos con la objetivación de las mediciones de cortisol en el cabello. Hola, Damián, buenas noches. Buenas noches. 2 preguntas. ¿A cuántos medimos? ¿A quiénes? Vos dijiste tomamos. ¿Quiénes son ese tomamos? ¿Médicos, enfermeros, camilleros? ¿A quiénes? ¿A cuántos? ¿Y qué nos dio? ¿Qué les dio? Bien. Sí, excelente su pregunta. La población blanco, la población objetiva, fue el personal hospitalario, es decir, todo el personal que estuviese trabajando físicamente dentro del Hospital de Clínicas durante la pandemia. Este personal fue médico, fue personal de enfermería, personal técnico y personal administrativo, es decir, tomamos 234 muestras, es decir, terminaron siendo 234 empleados del hospital, con toda esta dispersión de actividades, y por primera vez en la historia, a nivel mundial, se hace una medición cuantitativa del cortisol en cabello en personal hospitalario y dentro de una pandemia. Esto no se hizo anteriormente. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, números interesantes, conclusiones muy interesantes. El 40% de las muestras analizadas nos dio alterada, es decir, valores alterados de cortisol en cabello en el 40% del personal de salud analizado, con una prioridad o con una situación de observar mayor alteración en la concentración de cortisol en el grupo de médicos que trabajan al borde de la cama del enfermo con COVID, tanto los médicos que están en la guardia como los que están en las salas de internación, seguido por los enfermeros y, en tercer lugar, por el personal administrativo. Y lo novedoso también de este estudio, que
que tiene que ver con la técnica de realización. Se utilizó una técnica para medir la concentración de cortisol que está patentada por la universidad, una técnica que habitualmente no se usa para medir el cortisol en el cabello, que es la quimioluminiscencia, que permite estandarizar y permite cuantificar grandes cantidades, muchas muestras al mismo tiempo. En general el cortisol se mide en el cabello, se puede medir y se mide en situaciones puntuales, a pacientes siempre, y la técnica que se utiliza suele ser laboriosa, es costosa, pero acá se puso en marcha una técnica distinta, que es la quimioluminiscencia, dando resultados más rápidos, más masivos y mucho más económicos. Damián, excelente toda la explicación que nos estás dando, excelente el estudio que se realizó y a las claras el estrés que está viviendo toda la comunidad médica a partir de la pandemia. Me imagino que además resultados previsibles, pero fuertes, contundentes, cuando uno analiza el nivel de estrés que manejan. Un beso grande, gracias por este contacto. Gracias a ustedes por el interés, a su disposición. Gracias, muchas gracias.